Bien, ahora continuemos con los tractos ascendentes. Con respecto a los tractos ascendentes, ustedes tienen que saber cuál es el tipo de información que llevan, cuál es su organización anatómica y cuáles son los haces y cuáles son sus funciones. La información que lleva puede ser de dos tipos, estereoceptiva y propioceptiva. La información estereoceptiva se refiere a que se origina fuera del cuerpo y como estaba fuera del cuerpo, entonces ese tipo de información va a ser, por ejemplo, el dolor, la temperatura y el tacto. O sea, son cosas que están afectando y que podemos identificar y sentir y recibir, ¿no? Y la propioceptiva tiene su origen dentro del cuerpo. Esa es la información que viene a partir de músculos y de articulaciones. En este momento ustedes ya conocen cuáles son los tipos de receptores que reciben esta información, ya sea estereoceptiva o propioceptiva. Veamos la organización anatómica. Veamos primero este esquema. Tenemos en este esquema muy simple que divide en sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico es la parte del sistema nervioso que recibe los estímulos, que recibe esta información, ¿no? Por medio de receptores, un receptor X, el que sea usos neuromusculares, Meissner, Pacini, lo que sea. Entonces entra el estímulo y es transmitido a través de una neurona que quedamos que era bipolar. Ajá. Nos imaginamos que esto sería como el ganglio de la raíz posterior. Bueno, vamos a ver dónde va. Bien, entonces esta neurona va a hacer sinapsis con otra neurona que va a estar dentro de la médula espinal. Principalmente, ahorita vamos a hablar de médula espinal. Ya voy en la segunda neurona. Esta segunda neurona va a llevar la información hacia el tálamo y ahí va a volver a hacer sinapsis. Y en el tálamo vive el núcleo de la tercera neurona y esa tercera neurona va a llevar la información hacia la corteza. Entonces vamos a ver, la neurona de primer orden tiene el cuerpo en el ganglio de la raíz posterior, como les decía. Ahorita vemos otro dibujito otra vez. Tiene dos prolongaciones, porque sabemos que una neurona bipolar realmente no sabemos cuál es el axón, ¿no? O sea, no decimos, este es un axón y el otro es dendrita, no se puede distinguir muy bien. Bien, entonces la prolongación periférica está en contacto con los receptores, mientras que la prolongación central va a hacer sinapsis en la raíz posterior de la médula espinal. La segunda neurona, la neurona de segundo orden, el cuerpo, su cuerpo se encuentra en la raíz posterior de la médula espinal. El axón se decusa, este es un término nuevo. Este término significa que va a cruzar al otro lado de la médula espinal, ajá, se decusa y va a ascender y luego va a hacer sinapsis, como decíamos, con la neurona de tercer orden. El cuerpo de esta neurona está en el tálamo y el axón va a ir hacia la corteza del cerebro, que será la corteza sensitiva específicamente. Ahora veamos un esquema un poquito más complejo. En este esquema, de manera gruesa, podemos ver el cerebro con los tálamos. Aquí tengo mis dos tálamos. Tengo aquí la médula espinal y este sería un nervio espinal, ¿no? Vamos a identificar primero las partes de la médula espinal. Tengo el asta anterior, en la sustancia gris, el asta posterior, toda esta sustancia blanca. Ajá. Luego del asta posterior tenemos la raíz posterior y el ganglio de la raíz posterior. Del asta anterior tengo la raíz anterior, que se unen y forman el nervio espinal. Y luego el nervio espinal hace cosas que ya comentamos alguna vez, ¿no? Lo del ramo gris comunicante, el ramo blanco comunicante, la división posterior, etcétera. Eso ahorita no importa. Lo que importa es esto. Veamos nuevamente. La neurona de primer orden tiene el cuerpo en la raíz, en el ganglio de la raíz posterior. Aquí se puede ver los cuerpos, aquí están los puntitos. Ajá. Estos cuerpos tienen una prolongación periférica que está relacionada con un receptor. Ahorita es el que sea, un receptor. Y la prolongación central entonces va a hacer sinapsis en la raíz posterior, en un núcleo de los que mencionamos, sustancia gelatinosa, la columna dorsal de Clark o cualquiera de los otros dos que hay.
Luego, lo que tiene que hacer es que se decusa el axón de esta neurona y asciende y llega al tálamo. Ajá, entonces neurona 1, neurona 2 y aquí en el tálamo neurona 3. Ajá, y aquí va a ser sinapsis y luego el axón va a llegar directamente a la corteza sensitiva y ahí ya, hasta ahí llega. ¿Ok? Bueno, esa es la organización anatómica, las tres neuronas de primera orden, de segundo orden, de tercer orden. En cualquier punto puede haber una lesión y que esta lesión puede causar que se detenga la información, ¿no? Y que no llegue hasta la corteza por diferentes motivos que podemos ver después. Luego, bueno, aquí están los cuerpos, ajá, cuerpo 1, cuerpo 2 y cuerpo 3. Neurona 1, neurona 2 y neurona 3. Bien, entonces aquí ya hemos demostrado dónde está la primera neurona, neurona de primer orden, neurona de segundo orden en el asta posterior y neurona de tercer orden en el tálamo. Bien, cuando el axón de la segunda neurona asciende, ya sea del mismo lado o que se decuse, junto con los demás axones van a formar un tracto, ajá, junto con las demás neuronas que llevan la misma información. Ajá, los tractos están conformados por axones de neuronas que llevan la misma información. Eso es lo más importante. Ok, ahora veamos cuántos tractos hay o cuántos se han identificado. Los tractos que se han identificado son 9. En su libro vienen descritos por información que llevan, pero a mí se me hace más fácil decir el nombre y luego qué lleva. La verdad se me hace más sencillo así, entonces primero vamos a nombrarlos. Está el haz espinotalámico lateral, el haz espinotalámico anterior, que más o menos con su nombre ya nos dice de dónde a dónde va, ¿no? Va de la médula espinal al tálamo. Luego están estos fascículos grácil y cuneiforme, que estos no me dicen gran cosa. El espino cerebeloso posterior y el anterior, ajá, que van de la médula espinal al cerebelo, eso sí. Cúneo cerebeloso, que tiene que ver con el fascículo cuneiforme y que va a cerebelo. Espino tectal, espino reticular y espino olivar. Esos son los que existen. El haz espinotalámico lateral lleva dolor y sensaciones térmicas. Esto es importante porque nos protege de cualquier lesión que podamos enfrentar y también de quemaduras, por ejemplo. El haz espinotalámico anterior lleva información de tacto ligero, protopático y presión. Ajá, esta es sensibilidad más fina. Los fascículos grácil y cuneiforme llevan información de tacto discriminativo, movimiento y posición desde músculos y articulaciones, es decir, la propiocepción y sensaciones vibratorias. El haz espinocerebeloso posterior y el anterior llevan información inconsciente de los músculos, articulaciones, piel y tejido subcutáneo, también propiocepción, por ejemplo. El cúneo cerebeloso lleva información inconsciente igual de músculos, articulaciones, piel y tejido subcutáneo. O sea, todos los que llevan información al cerebelo llevan información de músculos y articulaciones principalmente. El espinotectal lleva información de dolor, de temperatura y también sensación táctil. Es para los reflejos espinovisuales que vamos a ver también en relación con el segundo nervio craneal. El haz espino reticular lleva información de músculos, articulaciones y de piel, y el espino olivar es una vía indirecta al cerebelo. Los más importantes son estos tres. Estos tres los vamos a describir muy bien, muy bien. Estos otros tres se pueden agrupar porque llevan información a cerebelo. Entonces, además, como les digo que viene del cuneiforme, ya no está tan difícil. Y los últimos tres nada más los vamos a mencionar y lo que más me importa es qué tipo de información llevan, a dónde llega y ya no, nada detallado. Pero de los tres primeros sí necesitamos el detalle. Me voy a detener aquí para empezar a describir entonces estos tractos. Iniciando con esta imagen en la que podemos observar, bueno, voy a terminar primero esta parte. Vamos a ver la sustancia blanca. Ajá, la sustancia gris ya dijimos que tiene sus núcleos y en la sustancia blanca hay tractos, ¿no? Esto de conjunto de axones que ascienden o descienden según. Em, lo que podemos ver
o que podemos identificar es dónde están estos tractos que están ascendiendo, que suben. Sería el haz espinotalámico lateral, que ya dijimos que lleva información de dolor y de temperatura, y luego vienen estos como divisiones, que son las diferentes regiones que va recogiendo, ¿no? Cuya información va recogiendo. El haz espino cerebeloso posterior o dorsal, el cuneiforme y el grácil, ajá. Mm, el espino talámico anterior, entonces viene el lateral, el anterior, grácil y cuneiforme. Esos tres eran los más importantes. Y luego vienen los cerebelosos. Espino cerebeloso posterior, el anterior y, y ya. Estos son los que se pueden ver aquí porque me faltarían más los espinotectal, espino reticular y espino olivar, que esos no se demuestran en general. Bien, ahora sí, con esto vamos a iniciar el siguiente video.